Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el Nombre de Orson, con la conducción de Mariano González. En el Nombre de Orson, 5 años defendiendo tus intereses. En el Nombre de Orson. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza En el Nombre de Orson. Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste. Una semana realmente muy movida en lo que tiene que ver con lo que fue la corrida cambiaria, ¿no? El dólar se disparó por momentos por arriba de los 40 pesos, dependiendo el banco por el cual uno intentaba comprar o adquirir la divisa norteamericana, podía llegar hasta 42 pesos por cada dólar. Una corrida más que importante. Más adelante vamos a hablar un poquito más en profundidad para analizar un poco los orígenes de esta corrida cambiaria. Pero bueno, con el dólar a casi 40, desde el gobierno salieron a buscar un culpable y por supuesto se encontraron con el peronismo, al que apelan casi siempre, ¿no? Y desde el más allá, Juan Domingo les respondió, ¿sí? Vamos a escucharlo, dale. En 2 años lo han desorganizado todo, han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior. Después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes, produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes foráneos de la antipatria. ¿Cómo pagarán estos hombres semejante crimen? Impresionante, ¿no? Parece que lo dijo ayer. Bueno, lo que preocupa obviamente es lo que viene ahora, la escalada de precios, ¿no? Una vez que sube el dólar, se dispara inmediatamente la inflación. El combustible subió entre un 2% para el caso de YPF y un 12% para el caso de la petrolera Shell, ¿sí? Entonces se ha disparado el precio de la nafta y el gasoil realmente por las nubes. Lo que realmente es un problema para el trabajador es el salario, ¿no? El salario, cómo se deprecia el salario, ¿no? Y en el comparativo en dólares se ha perdido muchísimo. En el año 2015 el salario mínimo vital y móvil de Argentina representaba $589, ¿no? Le seguía Colombia con 3.54, le seguía Chile con 3.52, le seguía Uruguay con 3.42, Paraguay atrás con 3.24. Hoy, en la actualidad y con un dólar rondando los 40 pesos, el salario mínimo vital y móvil en Argentina, ¿sí?, quedó en $250 aproximadamente, ¿sí? Dependiendo, obviamente, no estamos hablando ya en el caso extremo de los 40 pesos, pero bueno, acá te vas a dormir una siesta y de repente aumentó 10 pesos el dólar. Ese es el verdadero problema, ¿no? Bueno, en este año 2018, el país de la región que más tiene poder adquisitivo en dólares, medido en dólares, el salario mínimo vital y móvil, es Uruguay con 452, Chile 443, Colombia 386, Paraguay 366, Bolivia 298, Perú 285, Ecuador 277 y cuando acá tocó 40 quedamos en 250, ¿sí? Una verdadera vergüenza. Y esto tal vez sea y represente el plan que Macri tenía, obviamente, más allá de la corrida, ¿no? Macri venía a bajar los salarios, él necesitaba competitividad, dijo en muchas oportunidades, y competitividad para este tipo de empresarios es bajar los salarios, ¿sí? Esto decía Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, en el año 2012, ¿no? Ojo, que luego van a venir por sus salarios, así lo decía. Es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores,
de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo, y que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Y se deprecia la moneda, ¿sí? Los billetes cada vez valen menos. Y en la misma semana habla el jefe de gabinete, Marcos Peña, acerca de los billetes, ¿sí? Acerca de los billetes. Vamos a ver qué es lo que dijo Marcos Peña. Jefe de gabinete, ex jefe de gabinete, quién sabe. Vamos a escucharlo. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Y sabe por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Y creo que eso es lo que tenemos que vivir. Creo que lo increíble es que lo aplauden por decir eso. Más allá de lo que dijo, ¿no? Que es mínimo. Lo increíble es que lo aplaudan, me parece. Bueno, fueron los allanamientos. Esto ya quedó viejo. Los cuadernos lo taparon completamente, ¿no? La escalada del dólar. Bueno, esto obviamente es una ironía, pero más adelante vamos a escuchar a la hija de Mirta Legrand, Marcela Tiner, hablando acerca de la escalada del dólar, y que para ella en realidad todo esto fue para tapar los cuadernos. Muy interesante, después lo escuchamos. Pero ahora vamos a hablar acerca de la causa de los cuadernos. Después de los allanamientos, obviamente esto ya quedó un poco viejo, pero no importa, vamos a escucharlo para ver cómo trabaja el periodismo, ¿no? En este caso TN, después del allanamiento allá en el sur, ¿saben qué hizo? Fue a revolver la basura. Vamos a escucharlo, dale. Este contenedor de basura de la casa, fíjate que acá hay cosas de Durlock. Todo esto es basura que ha quedado del fin de semana de los 3 días de allanamiento. Mira, hay algunas cajas que estas eran las cajas que habían bajado y que evidentemente no les alcanzaba o no les servía y las dejaron, pero esto es Durlock, ¿ves? Esto es material que evidentemente han sacado de alguna pared. ¿Es posible que hayan agujereado alguna? Sácalo, a ver, si ya está en la basura, creo que se puede tocar. Roncaglia lo confirmó. A ver, hay un agujerito. Esto está en la basura, sí, mirá, este es un pedazo. Tiene un agujerito, ¿no? Claro, acá hay agujeros, mirá, a ver. Como si hubieran puesto un... Sí, hay un agujero. Claro, porque acá, mirá, una de las cosas que nos contaba... Fíjense, encontraron en el tacho de basura de Cristina Fernández Durlock. Le rompieron la casa, ¿sí? Esto confirma lo que había dicho el abogado y la propia Cristina hace algunos días, de que le habían destrozado la casa. Ahí TN lo confirmaba. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Dale. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos, nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. En el nombre de Orson, 5 años defendiendo tus intereses. Momento de hacer memoria. Una de las grandes representantes del espacio Cambiemos es Elisa Carrió, casi miembro fundador del espacio, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar nuestro disco duro para encontrar material un poco más atrás, ¿no? Vamos a repasar como varios años. Vamos a ver el año 2003, vamos al año 2014, 2007, de Elisa Carrió hablando acerca de Mauricio Macri, ¿sí? Elisa Carrió, que esta semana también fue protagonista porque recordemos que también salió a culpar al peronismo por toda la corrida cambiaria. Bueno, vamos a escucharla a Elisa Carrió con el paso de los años, qué era lo que iba pensando de Mauricio Macri. Dale. Que haya sido derrotado Macri, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Miren, son calcados de cómo funcionó el régimen de saqueo en el país. ¿Qué tipo de negocios? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el exgobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri.
donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Hay un escándalo, las escuchas telefónicas en la ciudad de Buenos Aires, involucra a 2 ministros, involucra a gente de la policía. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Los métodos pareciera ser que del intendente Macri, del gobernador, ¿cómo se llama? Del gobierno Macri, son idénticos a los de Kirchner. Para que ustedes entiendan la situación, Fino Palacios pertenece a un grupo que forma parte de una interna de la Policía Federal. Muy complicado en el caso AMIA, como todos lo saben. Montenegro y Macri deciden designar a este hombre, Fino Palacios, absolutamente cuestionado, para crear la nueva policía, con lo cual iban a crear la peor policía, porque con Fino Palacios solo se podía crear la... Entonces, como faltaban 9 meses entre la nueva policía y el momento en que se decide la organización, lo que hace Fino Palacios es traer gente de la Federal y ponerla en distintos cargos. Esto se hace con el conocimiento de Montenegro y con el conocimiento de Macri. Y empiezan las escuchas sobre incluso gente, maestros, terrible. Yo creo que Nadarovsky es el que no tiene nada que ver, ¿me siguen? Yo creo que el que tiene que ver acá es Montenegro y Macri. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Los temas que te importan, pero sin la mirada del discurso único. La realidad, desde un recorte más cercano al tuyo. Este es el informe de la semana. En el Nombre de Orson. Quinta temporada. Y vamos a hablar de lo que fue el tema de la semana, de los últimos meses, la devaluación, ¿no? Pensar que dijeron que no iban a devaluar, se la pasaron diciendo que el gobierno anterior fue el que más devaluó en toda la historia. Bueno, creo que en algunas horas devaluaron prácticamente más que en 12 años. Y no es un chiste lo que estoy diciendo. En un par de horas devaluaron más que en 12 años. Es realmente en una siesta. En una siesta, cambiemos, devalúe más que en 12 años. Increíble. Bueno, vamos a escuchar entonces algunos momentos de la semana que tienen que ver con este tema, ¿sí? Mauricio Macri salió a dar un mensaje en medio de la corrida, cuando se había disparado a casi 34 pesos. Antes de que abra la cotización, antes de que abran los mercados, Macri sale a dar un mensaje. El problema es que sale a dar un mensaje mentiroso, ¿sí? Y los mercados obviamente no lo perdonaban. Esto decía Mauricio Macri, hizo un discurso para generar confianza y logró todo lo contrario porque mintió. Algo realmente increíble. Anunció un acuerdo con el Fondo Monetario que decía que le adelantaba dinero cuando en realidad no había existido ni siquiera una reunión. Vamos a escucharlo, dale. Buenos días. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios, trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Sé que estas situaciones tormentosas generan angustia y preocupación en muchos de ustedes. Lo sé y lo entiendo, pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para salir adelante. Estoy convencido, más que nunca, de que juntos vamos a lograr superar nuestras dificultades, cambiando de verdad, de raíz, y entendiendo que no hay atajos mágicos. Sabemos de lo que somos capaces cuando nos proponemos hacer algo importante juntos. Muchas gracias. Ahí estaba Macri anunciando un acuerdo que jamás existió, ¿sí? Hasta ese entonces, por lo menos. No le estaba mintiendo al pueblo que le miente siempre, le estaba mintiendo a los mercados, que los mercados, saben si habló o no habló, si firmó algo o no firmó nada. Se caía de Maduro que no existía nada. Entonces,
ahí la corrida cobró fuerza, ¿no? Vamos a escuchar la explicación que da Todo Noticias. Sí, Todo Noticias, la escuchamos. Escuchábamos ahí las palabras del presidente Mauricio Macri, elegido el momento no de manera ociosa, sino específicamente antes de que arrancara el mercado. Por eso ni un minuto antes ni un minuto después. Porque ¿a quién le hablaba el presidente Mauricio Macri? Al mercado financiero, a quien tiene que convencer de que no retire sus fondos de todo lo que son las inversiones en Argentina. ¿Y qué pasó? Bueno, te lo contábamos hace instantes. La repercusión es fondos saliendo masivamente, comprando dólares y llevando la cotización a los máximos históricos. Fondos saliendo masivamente, comprando dólares y llevando la cotización a los máximos históricos. Y efectivamente, no lo perdonaron, porque mintió. Sí, realmente increíble. Maxi Montenegro, desde Animales Sueltos, explica qué pasó en la corrida cambiaria. ¿Quiénes eran los responsables? ¿Quiénes son los responsables de esta corrida, no? Porque durante toda la semana se acusó al peronismo, a la oposición, al kirchnerismo, a la cámpora. ¿Quiénes eran los verdaderos responsables? A un par de tweets también leí por ahí que, más allá de que sean desafortunados, no inciden o no incidieron en lo que fue esta corrida impresionante. Lo explica Maxi Montenegro, los verdaderos responsables de la corrida. Yo creo que la corrida comenzó antes, ¿no? Desde marzo a abril, que el Banco Central vendía 200 millones de dólares todos los días. Pero ¿quién detonó en la semana del 27 de abril la corrida con 1.500 millones de dólares vendidos por el Banco Central? ¿Qué banco de inversión que opera con los principales fondos de inversión del mundo, que opera en la Argentina en el mercado cambiario, se lo ven en las pantallas operar? ¿Qué banco? El JP Morgan. ¿De dónde viene Toto Caputo? Del JP Morgan. ¿De dónde viene Alfonso Pratgay? Del JP Morgan. Bueno, ¿dónde hicieron un seminario en los últimos días? Y por eso vos le preguntaste si Alfonso Pratgay no había dicho en ese seminario en Salta, en ese seminario ultra privado, en la casa del JP Morgan, si Alfonso Pratgay no había dicho que iban al default, y eso generó la locura en el gabinete y todos apuntaron a Alfonso Pratgay. Sos Mbappé en una tarde inspirada. Entonces lo que quiero decir, sos Mbappé en una tarde inspirada. No es Clarence. ¿Cuál es el otro banco? JP Morgan no es Clarence. ¿no? Son las grandes ligas. Dale, seguí. Son las grandes ligas, Maxi. Son las grandes ligas. Estamos hablando de miles de millones de dólares. No son los cientos que se afanó Clarence o los miles que se afanaron Clarence con los chiquillos. Eso no te mueve el mercado. Bueno, ¿cuál es el otro banco que juega muy fuerte en el sistema financiero local, también en el mercado cambiario? Sí, Nación. No, el Deutsche Bank es otro banco muy fuerte en el sistema financiero. ¿De quién es el Deutsche Bank? Bueno, es alemán. ¿Cómo? Pero tenemos un par de funcionarios que vienen de ahí. Bueno, tenemos varios funcionarios que vienen del Deutsche Bank. Ahora, quiero decir... ¿Cómo le tirás, digamos, a una movida a Kirchner, otros 15? Bueno, el segundo de Toto Caputo sigue cobrando... Perdón, ¿quién viene del Deutsche Bank? Toto Caputo viene del Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, el segundo de Toto Caputo, viene del JP Morgan. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hicieron una conspiración el Deutsche Bank y el JP Morgan contra la Argentina? No. Que hicieron negocios porque tienen sus clientes, ellos operan con clientes tienen sus empleados en el gobierno. Y a los clientes dicen: andate de Argentina, comprá dólares y andate de la Argentina. Y eso no lo hacen porque están jugando contra la Argentina, sino porque las señales que da el gobierno, lo que ha venido sucediendo, una devaluación imparable donde no hay un freno, salen todos. La semana pasada, el BNP Paribas, el banco francés más importante de inversión, puso en el reporte: compren dólar futuro a todos sus clientes, que son clientes de más de 2-3 millones de dólares, compren dólar futuro, porque en Argentina no nos estamos preguntando si Argentina va a devaluar, sino cuándo va a devaluar. Lo puso la semana pasada, bueno, después de la semana. Es impresionante la complicidad, ¿no?, de algunos funcionarios actuales con nexos con estos fondos de inversión, con estas empresas multinacionales. Esto en un futuro puede terminar seguramente en una causa judicial. Acá hicieron un negocio enorme y los funcionarios podrían haber formado parte. Esto es muy grave, realmente, ¿no? En redes y desde ciertos sectores periodísticos le echaron la culpa, obviamente, al peronismo. Y Fantino lo hizo también, ¿sí? Y estuvo con Asís. Y el turco Asís decía lo siguiente. Para muchos, que no justamente son aquellos que quieren al peronismo, detrás de todo esto hay aroma a ese peronismo
que huele sangre y viene por todo. Que si Ay, muchachos, no utilicen al peronismo para justificar el fracaso. Por favor, no fracasaste, se te fuiste con tu novia, no tuviste elección, no le eches la culpa al peronismo de todo, hermano. Pero ¿cómo le vas a echar la culpa? ¿Ya le echaron la culpa? ¿De qué le vas a echar la culpa? ¿De que estos tipos no saben gobernar, pero que no acertaron una? Que vos lo ponés hoy a Macri con un toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan, no le creen. Hay un problema de credibilidad muy, muy fuerte. ¿El peronismo no ayuda para que pase eso? El peronismo, explícamelo. Hoy el peronismo está fragmentado y es una característica natural del peronismo en la oposición. Y la calle, los gremios, las manifestaciones y todo eso que ves, no hay una... Le podés echar la culpa al peronismo, le podés echar la culpa a las organizaciones sociales. Hay problemas y no resolvieron uno. Y ahora hasta Majul se sumó a la campaña del miedo, ¿sí? Majul se dio cuenta de la incompetencia del equipo económico que está dirigiendo el país, ¿sí? Imagínense en el pozo que hemos caído porque Majul se dio cuenta. Vamos a escucharlo a Luis Majul, dale. Permítame decirle, señor presidente, en base a los años que vengo analizando la actualidad política de este país, de la Argentina, que si no toma medidas urgentes y profundas, no instrumentales, que si no hace de inmediatos los cambios que tiene que hacer, la dinámica de la crisis se va a acelerar todavía más. Quizás, señor presidente, se vea obligado, por ejemplo, yo no soy quien, porque me van a decir, eso no se puede hacer, pero quizá en esta emergencia subir las retenciones al campo para contener la inflación sería una medida inteligente para mitigar lo que están sufriendo los pobres en estos días. Tal vez deba anunciar, aunque no le guste, pero es una emergencia, aunque no forma parte del credo de Cambiemos, el congelamiento de tarifas y también el congelamiento del precio de combustibles. Usted me dirá, no, eso no se puede hacer ahora porque hay un acuerdo, romper ese acuerdo es peor todavía. Quizá deba tomar medidas heterodoxas y excepcionales ahora. Quiero pedirle, y por favor, no lo tome como una ironía o como una chicana, quiero pedirle de verdad que abra la ventana del balcón de la Casa Rosada que da a la calle. De nuevo, que abra el balcón de la ventana del balcón de la Casa Rosada que da a la calle. Que perciba la enorme diferencia de clima que hay en la frontera que separa, yo estuve ahí varias veces, la explanada de la Casa de Gobierno y la calle. A ver, ¿cómo explicarlo? Parece migraciones. ¿Estuvieron en migraciones alguna vez en la frontera? Del lado de adentro, en la Casa de Gobierno, hasta hace poco, parecía que se vivía un clima diferente, un país distinto. Pero una vez que se sale, la comparación son dos mundos distintos. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. También en nuestro canal en YouTube, también nos buscan de la misma manera. En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires estuvo en la CNN en español, estuvo en el programa de Jonathan Viale y Jonathan Viale le preguntó acerca de la causa de aportantes truchos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la gobernadora. ¿Qué es lo que pide investigar la gobernadora? La escuchamos. Hay denuncias de aportantes falsos, la justicia está avanzando en su investigación y nosotros también. Frente a la denuncia, como decía antes, no hay que victimizarse. Hay que hacer lo que hay que hacer, presentarse a la justicia, hacer una auditoría interna como la que estoy haciendo en mi propio caso para ver qué fue lo que pasó y si hubo alguna irregularidad, separar del cargo del gobierno a la persona que estuvo a cargo de la rendición de los aportes, exacto, a la contadora que estaba a cargo, y un compromiso a futuro, que es mi compromiso personal, más allá de que haya no una nueva ley de financiamiento de la política que es necesaria. ¿Y si hubo, qué pasa? Si hubo, habrá que identificar quiénes son los responsables y aplicarle la pena a la justicia. ¿Usted lo sabía? Por supuesto que no. Yo no hubiera consentido en ninguna situación como esa, ninguna irregularidad. Mire, yo hace más de 20 años que trabajo en el Estado. He pasado por distintos cargos en organismos de mucha sensibilidad.
Nunca tuve una denuncia por corrupción. Y en 2 años de mi gobierno, gobernando la provincia más grande y más difícil de la Argentina, tampoco. Esta es la primera denuncia sobre una campaña electoral, no sobre mi gobierno, no sobre el uso de fondos públicos, sí sobre el uso de fondos para una elección. Pero yo tengo todo para mostrar y nada para ocultar. Si hubo, es muy grave. Por supuesto que es muy grave. Porque por supuesto. Se están usando o se usaron eventualmente a gente pobre para que figuren como aportantes en la campaña. Sí, todos los que se presentaron como aportantes eran afiliados al partido, digo, sí, más allá de su condición social. Pero gente que recibía la asignación universal por hijo, nos confirmó la ministra Stanley. En el momento en que ellos están en la rendición de cuentas, ninguna persona a cargo de rendición de cuentas, salvo que cometa un delito, puede saber que son beneficiarios de planes sociales. ¿Por qué? Porque las bases de los beneficiarios de planes sociales no son de acceso público, porque los nombres de los beneficiarios de los planes sociales están protegidos y por supuesto nosotros no tenemos acceso a esa información. Sería bueno saber cómo la persona que presenta la primera denuncia y hace la investigación tiene acceso a una base que no es de acceso público. Alguien se robó una base de datos. Para hacer la denuncia, definitivamente alguien usó ilegalmente una base de datos que no es pública, que no es de acceso público, porque nosotros claramente no accedíamos. Eso está muy mal, no le saca gravedad al hecho. Por supuesto. Es decir, todo lo que le molesta a Vidal es que alguien haya filtrado una lista de ANSES que derivó en la denuncia que le terminan haciendo, ¿no? Entonces, Vidal pide investigar a quienes le investigan. Es impresionante. Cabe aclarar que la producción del Destape, que es quien difundió la información, que es quien hizo la investigación, desmintió a la gobernadora porque la investigación se hizo en base a datos públicos de aportantes de campaña, ¿sí? Encima de todo, mintió acá la gobernadora María Eugenia Vidal. Hay denuncias de aportantes falsos, la justicia está avanzando en su investigación y nosotros también. Frente a la denuncia, como decía antes, no hay que victimizarse. Hay que hacer lo que hay que hacer, presentarse a la justicia, hacer una auditoría interna como la que estoy haciendo en mi propio caso para ver qué fue lo que pasó y si hubo alguna irregularidad, separar del cargo del gobierno a la persona que estuvo a cargo de la rendición de los aportes, exacto, a la contadora que estaba a cargo, y un compromiso a futuro, que es mi compromiso personal, más allá de que haya no una nueva ley de financiamiento de la política que es necesaria. ¿Y si hubo, qué pasa? Si hubo, habrá que identificar quiénes son los responsables y aplicarle la pena a la justicia. ¿Usted no sabía? Por supuesto que no. Yo no hubiera consentido en ninguna situación como esa, ninguna irregularidad. Mire, yo hace más de 20 años que trabajo en el Estado. He pasado por distintos cargos en organismos de mucha sensibilidad. Nunca tuve una denuncia por corrupción. Y en 2 años de mi gobierno, gobernando la provincia más grande y más difícil de la Argentina, tampoco. Esta es la primera denuncia sobre una campaña electoral, no sobre mi gobierno, no sobre el uso de fondos públicos, sí sobre el uso de fondos para una elección. Pero yo tengo todo para mostrar y nada para ocultar. Si hubo, es muy grave. Por supuesto que es muy grave. Por supuesto. Se están usando o se usaron eventualmente a gente pobre para que figuren como aportantes en la campaña. Sí, todos los que se presentaron como aportantes eran afiliados al partido, digo, sí, más allá de su condición social. Pero gente que recibía la asignación universal por hijo, nos confirmó la ministra Stanley. En el momento en que ellos están en la rendición de cuentas, ninguna persona a cargo de rendición de cuentas, salvo que cometa un delito, puede saber que son beneficiarios de planes sociales. ¿Por qué? Porque las bases de los beneficiarios de planes sociales no son de acceso público, porque los nombres de los beneficiarios de los planes sociales están protegidos y por supuesto nosotros no tenemos acceso a esa información. Sería bueno saber cómo la persona que presenta la primera denuncia y hace la investigación tiene acceso a una base que no es de acceso público. Alguien se robó una base de datos. Para hacer la denuncia, definitivamente alguien usó ilegalmente una base de datos que no es pública, que no es de acceso público, porque nosotros claramente no accedíamos. Eso está muy mal, no le saca gravedad al hecho. Por supuesto. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora. Palabras autorizadas. En el nombre de Orson. 5 años defendiendo tus intereses. En esta semana de corridas cambiarias, qué mejor que Eduardo Galeano para hablar acerca de los banqueros, el poder económico. Momento reflexivo de En el nombre de Orson. Dale. Hasta hace 30 años, 40 años,
A nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto, o sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir. La pobreza es el justo castigo que la ineficiencia merece. Ya saben que nos pueden seguir en Twitter, @OrsonRadio. También en Facebook nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Seguinos en Instagram, @Orson_radio. En el Nombre de Orson. Quinta temporada. Momento final, vamos a distender un poquito y no tanto, porque vamos a escuchar a la hija de la reina de los almuerzos que ha cumplido 50 años en la televisión argentina, Marcela Tiner. Tiene la explicación de por qué sube el dólar, ¿sí? La explicación de por qué explota la economía, ¿sí? ¿Saben qué dice Tiner? Que esto es una operación para tapar la causa de los cuadernos. La escuchamos. ¿Qué opina del dólar? Voy a hablar porque me hace mal. Yo no voy a tocar el tema porque nos hace mal el riesgo país, en niveles récord, todo eso, todo el mundo lo sabe. Hay una gran presión para bajar el déficit fiscal pedido del Fondo Monetario, pero ya saben todo eso. Nosotros no nos vamos a enganchar, que está tanto, ya lo dijimos, ¿viste? No digamos esa competencia, qué canal da la primicia, se aumentó 1 centavo. ¿Viste? No, porque a lo mejor cuando termine el programa o estamos en 30 otra vez o estamos en 55, ¿no? Sí. Así que ¿para qué vamos a hacer pánico? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hoy escuchaba en un lugar que estuve a la mañana tomando desayuno que esto podría ser una maniobra política, una movida política. De la oposición. De la oposición para provocar el caos. Ya son algunos que dicen el helicóptero. No, por favor, volver para atrás, decir esas frases. Che, es una forma de tapar los cuadernos. Es una forma. ¿Quién habla de los cuadernos? ¿Qué noticia hay hoy de los cuadernos? Ninguna. Sí, solamente que van en las páginas, a declarar a varias personas a partir de la semana que viene. Pero miraba las páginas de internet en el medio que sea, eran pasabas páginas de los cuadernos, no hay página de los cuadernos. Es cierto. Ya está, es se diluyó. Se tapan cosas se van tapando las cosas. Esa también porque ya se sabe que eran todos unos chorros. Estaba indignada de que los cuadernos no estaban en los medios de comunicación, ¿sí? Ahora, lo interesante es que ahí en esa misma mesa de Marcela Tiner afirman que los del gobierno anterior eran unos chorros, ¿no? Cuando no hay condena en esta causa todavía, ¿sí? Se está haciendo una condena mediática, ¿no? Fíjense cómo funciona el poder mediático relacionado con la justicia, ¿no? Esta condena mediática, ellos ya dictaminan, ¿sí? Ya la bajada del televidente son unos chorros, ¿sí? Partamos de esa base. Eso, ¿sí? Ese es el punto de partida, son unos chorros. Construyen a partir de eso. Son unos chorros. De ahí para abajo, imagínate todo lo que pueden llegar a hacer. Es una bajada realmente nefasta. Primero, comprueben que realmente son lo que dicen que son.
Bien, ahí estaba Marcela Tiner en su programa de cable. Queridos amigos y amigas, hasta acá en el nombre de Orson. Esta semana quedó un poco opacada la gran movilización, ¿sí?, de los docentes universitarios que siguen reclamando un sueldo digno y más presupuesto, ¿no? Que no se le recorte más el presupuesto a todas las universidades. Siguen en pie de lucha. Obviamente el tema dólar y crisis económica ha de alguna manera opacado en cierto punto la marcha, que tuvo de todas maneras una gran cobertura mediática, ¿sí? Tuvo una gran cobertura, salió en varios diarios que en otras oportunidades no sale, tuvo repercusión, pero luego vino el tema del dólar y quedó opacada. Las universidades siguen en pie de lucha, como varios sectores. Lamentablemente nos estamos enterando también de que algunos científicos empiezan a irse del país, pero esto lo vamos a retomar seguramente en el próximo programa de En el Nombre de Orson. Nos pueden seguir en Spotify, también nos buscan como En el Nombre de Orson. Nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway para toda la red de medios del oeste. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.